Bueno, gracias a Dios. Estamos felices de estar aquí, agradecidísimos con el Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Y si no hubiera situaciones como la de hoy en la noche, no habría anécdotas que contar. Es lo que hace la vida alegre. Amén. Ok, gracias a Dios. Así es que, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, ¿verdad? Amén. Pero voy a empezar de una manera bastante sencilla y vamos a partir de allí. Conocer a Dios. Y la pregunta es, ¿en verdad lo conocemos? ¿Cuánto lo conocemos? Amén. Y les voy a contar un poco mi experiencia para poder sentar bases para esto. Pero, bueno, el Señor me salvó. Ni siquiera fue en una iglesia, eso fue lo más chistoso. Fue en un salón de eventos, en un hotel. Y fue en un evento de mujeres, donde el Señor me salvó. Ahora, no me fui a colar donde estaban todas las mujeres, era un evento para un Día del Padre ese año, 1981, calculen ustedes, organizado por las mujeres. Pero ahí era una cosa familiar y todo. Bueno, el Señor me salvó ese día. La predicación fue algo muy básico, pero era la primera vez que yo escuchaba algo así. Era un expandillero puertorriqueño de Nueva York el que estaba dando su testimonio. Y yo nunca me metí a esa clase de cosas por la gracia y misericordia de Dios. Pero cuando él estaba hablando, todos los engranajes empezaron a funcionar, ¿verdad? Y yo dije, lo que este hombre está diciendo tiene que ser cierto, lo que significa que Jesucristo está vivo. Amén. Y Jesús me conoce. Por lo tanto, lo sabe todo acerca de mí. Amén. Para mí fue una gran revelación. Y recuerdo esa noche, una de las cosas que pensé mientras escuchaba a este hombre, perdón, era el hecho de que, puesto que Jesús había resucitado, él tenía que seguir vivo, ¿no? Y yo nunca cuestioné el hecho de la resurrección de Cristo. Gracias. ¿Saben por qué? Recibí clases de religión en el colegio. Para mí eso me bastó. Era un hecho histórico. Para mí no tenía ninguna duda con el asunto. Nada más que no había cobrado vida, ¿verdad? Y esa noche cobró vida. Y si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera sido posible lo que a mí me pasó ese día. Amén. Yo sabía que algo trascendental había sucedido en mi vida. Lo sabía. Sabía que a partir de allí ya nada iba a ser igual. Sabía que de repente yo había sido conectado con Dios. Hoy se los puedo decir con tecnicismos teológicos exacta y precisamente lo que me pasó ese día. Pero ese día yo estaba más verde que un tomate verde. Así es que yo no hubiera sabido explicar lo que me estaba pasando, pero no necesitaba palabras para explicarlo. O sea, o tenemos una experiencia o no la tenemos. Y yo estaba teniendo una experiencia. Amén, amén, gracias a Dios. Y efectivamente ya nada fue igual nunca más. Yo en esos días estaba muy consciente de una condición. Si ustedes son psicólogos, han oído hablar de la ansiedad flotante, ¿verdad? He contado un poco mi historia, pero a mí me encantaba vivir ansioso por algo. Y si no había nada de qué estarme yo preocupando, entonces me preocupaba por no estarme preocupando. Bueno, esa era mi vida. A los pocos días de mi experiencia de salvación, me di cuenta que ya no me estaba comiendo las uñas. Y me di cuenta que esa ansiedad ya no estaba. Yo estaba en paz por primera vez en mi vida. Amén. Ahora desde el día 1 hubo gente que me dijo tienes que ir a una iglesia. Recuerdo que el término que usaron ese día es tienes que congregarte. Yo en mi vida había oído ese término. Me dijeron, bueno, en primer lugar pasé a que oraran por mí, ¿verdad? Le entregué mi vida al Señor Jesús. Cuando regresé a la mesa con la gente con la que yo estaba sentado, me empezaron a felicitar todos y me pareció curioso y dije, a ver, ¿por qué me están felicitando? Y alguien me dijo, ahora tienes que congregarte. Ahora tengo que, ¿qué? Congregarte. ¿Qué es eso? Ir a una iglesia.
¿Y existe tal cosa como lugares en donde puedo volver a experimentar lo que experimenté aquí hoy? Sí, por supuesto que sí. Pues al fin me condujeron una tía mía que ya era cristiana y nos llevó a ese evento. Iba a la iglesia en donde estuvimos los primeros 15 años. Yo estuve los primeros 15 años de mi vida. Y yo no podía concebir perderme de nada, excepto los días entre semana cuando tenía clases en la universidad. Ok. Pero empezó mi búsqueda. Y era un hambre y una sed increíbles. Yo necesito conocer más, yo necesito conocer mejor a Jesús. Amén. Hace poco volví a contar allá en la iglesia el hecho de que saber que Dios me conocía fue para mí la noticia más grandiosa que yo pude haber escuchado. Yo no cabía y por meses, realmente por años, era un éxtasis solo saber que para Dios yo sí existía y yo era importante, ¿verdad? Amén, amén. Si no hemos tenido la experiencia, no nos hace sentido estar escuchando estas cosas. Pero cuando tenemos la experiencia, nos hace todo el sentido del mundo. Amén. Y hay personas que nacen en el seno de un hogar cristiano y van a la iglesia porque los papás los llevan, pero ellos no han tenido una experiencia semejante. Y si uno la ha tenido, como les digo. Amén, amén. Y cuando uno tiene una experiencia así de profunda y así de real, no hay marcha atrás. No es posible. Es imposible. ¿Quién quiere dar marcha atrás de este mundo que se nos está empezando a abrir? Así es que bueno, era un hambre y una sed desde el principio, desde el día 1. Y pues iba yo a la iglesia, me compré un librito que se llamaba ¿Y ahora qué? O sea, ya soy salvo, ¿ahora qué tengo que hacer? Entonces leía mi instructivo y yo decía, yo necesito todo esto, ¿verdad? Un día empezaron a hablar acerca de la necesidad de ser bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, yo quiero eso, yo necesito eso, ¿verdad? Luego entendí acerca de la necesidad de ser bautizado en agua. Yo quiero eso, ¿cuándo hay bautismos en agua? Y así sucesivamente. Yo oía que la gente diezmaba cuando íbamos a la iglesia y yo no diezmaba al principio. ¿Saben por qué? Porque no sabía qué era eso. Hasta que un día llegó un predicador invitado, explicó el principio del diezmo y yo quiero eso. Empecé a diezmar. No me está preguntando, pero llevo 42 años de estar diezmando. Amén. Bueno, gracias a Dios. Y empezó pues a incrementarse esta hambre, esta sed, esta necesidad. Yo hasta aquí no sabía buscar a Dios. Les he contado esta historia, así es que no me voy a meter otra vez a los detalles. Pero empecé a hacerme el hábito de orar. En otras palabras, empecé a buscar aprender a hacerlo. Porque pues es una disciplina, entre otras cosas, tiene que ser una disciplina, ¿no? En primer lugar, la disciplina de poner el despertador por lo menos 15 minutos antes. Amén. Y así fue como empezó la disciplina. Recuerdo, esto sí se los voy a volver a contar, pero recuerdo que el pastor de jóvenes de ese entonces decía, pongan a Dios de primero. Y yo fui con él, le dije, se llamaba Eddie. Hermano Eddie, le digo, por favor dígame, ¿cómo puedo poner a Dios de primero? Y me dijo, bueno, por ejemplo, estás estudiando, vas a hacer un examen, ora primero. Vas a ir a clases, ora primero. Tienes que hacer una tarea, ora primero. Y yo dije, ok, gracias. Y me fui pensando, eso no es poner a Dios de primero, tiene que ser algo más profundo que eso. Eso ya lo estaba haciendo. Amén. Hasta que un día yo estaba en la universidad y además trabajaba. Yo me costeé mi carrera y desde los 17 años soy financieramente independiente, excepto por casa, comida, agua y luz. Bueno, eso les dice cuán independiente me hizo Dios desde el principio. Pero el hecho es que pues yo me mantenía bastante ocupadito. Y a veces entrado el semestre, yo llegaba a casa con suficiente energía para hacer mis tareas en la noche. Yo llegaba a casa
con suerte a las 8 de la noche, a veces a las 9 de la universidad. Bueno, pero ya más entrado el semestre, yo estaba tan cansado después de las clases que mejor me acostaba y prefería levantarme de madrugada. Entonces tenía que entrar a la oficina creo que a las 8 de la mañana era la hora de entrada. Así es que si dejaba algo pendiente, más me valía a mí empezar por lo menos a las 5 de la mañana, ¿verdad? Bueno, y correr, si no, no me daba tiempo. Pues un día puse el despertador a las 5, creo que debe haber sido a las 5, a lo mejor era más temprano. Pero digamos que a las 5, porque ya no me acuerdo. Pero lo puse a las 5 y la voz de Dios aquí atrás me dijo, ¿cuándo te has levantado a esta hora a buscarme? Lejos de sentirme reprendido, fui el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. Y dije, esto es poner a Dios de primero. Amén. Entonces al día siguiente puse el despertador a las 4:30. Así es que oré 15 minutos, leí mi Biblia 15 minutos y me puse a hacer mis tareas hasta que llegó la hora de salir corriendo. En esos días yo llegaba a la oficina en 20 minutos. Hoy en día esa misma distancia se recorre en la ciudad de Guatemala como en 1 hora 15 minutos. Ok, bueno, con suerte, si no hay un accidente. Ok, bueno, el hecho es que un día ya iba más al final del semestre, estaba yo ya así como ya agotado y me acuerdo que el despertador no lo escuché y en vez de levantarme a las 4:30 o de despertarme, me desperté a las 5. Entonces a las 5 y tenía que terminar unas tareas, pero pensé, no, voy a honrar a Dios primero y le voy a dar a Dios su tiempo. ¿Por qué voy a sacrificar al Señor? En último caso me sacrifico yo primero. Y entonces oré de 5 a 5 y cuarto, leí mi Biblia de 5 y cuarto a 5 y media, después hice mis tareas. Ya no me quedó mucho tiempo para hacer las tareas, porque cuando iba terminando el semestre ya no me podía levantar ni a las 5, me levantaba como a las 5 y media. Buscaba a Dios de primero y me encomendaba a Dios para el resto del día porque ya no me daba tiempo de hacer tareas, tenía que salir corriendo. Llegaba a la oficina y Dios me dio una gracia y una capacidad para hacer rapidísimo todo el trabajo que tenía que sacar yo en la oficina. Entonces literalmente, esta es una expresión muy guatemalteca, me tragaba un sándwich como en 3 minutos sentado en la mesa de dibujo y terminaba de hacer mis tareas para la universidad. Me iba a la universidad con aquella aprehensión, ¿verdad? De que esto lo hice tan rápido que quién sabe qué calificación me van a dar. Cuando calificaban todos los proyectos, mis calificaciones eran las más altas de toda la clase, toda la vida. Amén. Entonces, ¿se imaginan qué emocionante? Mi experiencia privada empezó a convertirse en la cosa más emocionante del mundo. Yo jamás perdí tal cosa como ir a la iglesia. Pero en esos días, con toda honestidad, les digo, mi experiencia privada era más emocionante que las cosas que sucedían en la iglesia. Hasta que un día pasó algo interesante. Empecé a escuchar que alguien de la familia estaba yendo a esta otra iglesia. Y esta otra iglesia tuvo su época, tuvo su momento. Uno escuchaba unas cosas increíbles que sucedían en esa iglesia, pero pues yo por naturaleza soy una persona fiel y estable, no iba a estar yo brincando de un lado al otro, pero siempre en lo más profundo de mi corazón yo pensaba, si alguna vez puedo ir allí, me encantaría, porque oía gente que había estado allí, de las cosas que sucedían en ese lugar. Entonces un día resultó que esta persona de mi familia me dijo, mira, ¿y por qué no nos acompañas este domingo? Y yo dije, qué emocionante, ¿saben por qué? Porque en mi mente estaba la oportunidad de experimentar algo más en Dios. Amén. Yo ya estaba involucrado en células, en jóvenes, en evangelismo, en el coro, en la alabanza. Entonces ese día arreglé todo lo que tenía que arreglar para irme con estos mis primos a esta iglesia, con la ilusión y la emoción de tener una experiencia de las que yo oía que sucedían en ese lugar. Bueno,
faltaba como media hora para que me iban a ir a recoger o algo así, y me llama uno de los encargados del coro y me dice, mira, vas a tener que cantar hoy. Pero si yo ya me había excusado, lo siento, te espero a tal hora. Y yo pues siempre supe obedecer instrucciones. ¿Quieren que sea honesto? Estaba furioso yo. Y así me fui a la iglesia, a nuestra iglesia. Me fui enojado, porque me robaron la oportunidad de tener una experiencia maravillosa con Dios. ¿Qué les parece? Tuvimos el ensayo de coro y yo así. Empezó el servicio y yo así. Hasta que transcurrieron como 30 segundos del primer canto. Y de repente Dios me empezó a quebrar y empecé a llorar. Y Dios me dio un éxtasis por primera vez en mi vida. O sea, ¿entienden? Un éxtasis. No es, me imagino que creo que vi, no. O sea, físicamente tal vez el cuerpo está allí, pero el resto de ustedes no está allí. Se los prometo. Amén. Y Dios me dio un éxtasis. Cuando terminó la alabanza, yo no sé si canté, si no canté, yo no sé. Pero cuando terminó el éxtasis, bueno, ¿para qué les cuento? El día que tengan uno van a saber de qué estoy hablando. Pero años después me dijo mi papá, él todavía no estaba muy convertido, que digamos, en ese momento de la historia. Me dice, mire, y esas cosas que la gente dice que ve, ¿no cree que es más emocionalismo que otra cosa? Entonces le conté mi historia. Le dije, un día yo estaba furioso en la iglesia y Dios me dio un éxtasis. Porque mi enojo era por pura ignorancia. El Señor pasó por alto mi ignorancia y vio el hambre, la sed, la necesidad, el deseo que yo tenía por Él y por tener una experiencia más profunda con Él. Bueno, haciendo corta una historia un poquito más larga, los días que vinieron Dios me dio un segundo éxtasis y si recuerdo bien me dio un tercer éxtasis y me los dio en la iglesia. En mi casa nunca me pasaron esas cosas y sin embargo mi experiencia privada se había convertido en lo más emocionante del mundo. Entonces pude entender con total claridad que la experiencia del cristiano es una balanza entre una experiencia privada y una experiencia colectiva. Y entendí cuánto necesitamos esos dos lados de la balanza. Si no me ven en la iglesia, será porque estamos en El Salvador predicando en su aniversario o porque tengo fiebre. Sí, es la única razón. Amén. Pero por el otro lado, no porque fui a la iglesia, dejé de orar en mi casa. Recuerdo que empecé a tener unas experiencias en mi cuarto de oración tan maravillosas que ya en la iglesia teníamos oración. De hecho, fue así como, bueno, les podría contar todo lo que pasó en esos días porque vimos unos milagros increíbles, pero nos reuníamos a orar los miércoles. Y orábamos, intercedíamos. Teníamos un ministerio de evangelismo en las prisiones de los menores de 18 años, hombres y mujeres. Y empezamos a ver cómo Dios salvaba a los chicos, a las chicas. Después el Señor empezó a salvar a los guardias de la prisión. Después empezó a salvar a los maestros de los jovencitos. Algunos de ellos agarraban el bus el domingo e iban al servicio con nosotros. Los maestros, los otros no podían salir de la cárcel. Y hace poco nos visitó uno de mis pastores de ese entonces y se acordó de una anécdota porque los chicos estaban listos para ser bautizados en agua. Entonces le dijimos, hermano, véngase, necesitamos bautizar en agua a estos muchachos allá en la prisión. Y por supuesto que lo tuvimos que hacer en un río que pasaba a la par de la prisión en San José Pinula. Y entonces él dice, él se acuerda, yo ni yo me acordaba de eso. Él se recuerda que bautizó al primero y de repente se metió debajo de agua y se fue. Él dijo, ay Dios santo, ya nos metimos en un lío aquí.
¿Qué si se fue a sentar a un peñasco que había del otro lado y el segundo se fue a sentar a la par y el tercero a la par? Entonces se relajó y siguió bautizando a la gente. Pero miren qué cosa, la experiencia, aquí tenemos el lado colectivo, la experiencia colectiva y la experiencia privada. ¿Qué ocurrió en lo privado? El momento en baile, etcétera. Sí, pero eso lo hace el Señor una y otra y otra y otra y otra vez, porque hay bastantes lágrimas en el camino, créanme. Amén. No es que lo hizo una vez y ya nunca más hay lamento. No es cierto. Pero ¿saben por qué hay lamento? Para que lo vuelva a cambiar en baile. Amén. Gracias, Jesús. Uno al principio cree que todo va a ser un camino pavimentado con pétalos de rosas. Amén. Hasta que llega el momento en donde el Señor sabe que necesitamos crecer y madurar. Y eso que hemos dicho todo el tiempo, Señor, hasta el final contigo, llega el momento en donde el Señor va a tener que probarlo para ver cuán profundas son nuestras palabras. Amén. Y además, el Señor es tan lindo, tan paciente. Él nos salva sabiéndolo todo y viendo toda la mugre que tenemos adentro. Tarde o temprano le llegó su día a toda esa mugre y el Señor va a tener que empezar a trabajar para sacarnos esa mugre de adentro. Amén. Entonces pasamos por situaciones. Dios tiene que valerse de situaciones. Usa personas, usa situaciones, experiencias. Él sabe de qué valerse para ayudarnos a crecer, a madurar, a ser realmente convertidos y conformados un poquito más a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces es en lo secreto que uno convierte al Señor en su refugio. Es allí donde uno se encierra, es allí donde uno cierra la puerta. ¿Se acuerdan en el Sermón del Monte? El Señor dijo, cuando busquen a Dios, vayan a su aposento y cerrada la puerta, oren a Dios en lo secreto. Y su Padre que ve en lo secreto los va a recompensar en público. Si ustedes ven algo maravilloso que es público con relación a una persona, sepan que hubo un trabajo secreto. Amén. Detrás del telón, detrás del telón. Y es aquí donde uno empieza a descubrir, pues a enfrentarse con la realidad de su naturaleza carnal. Y uno va al Señor y le dice, Señor, cámbiame. Por favor, cámbiame. Por favor, sálvame de esto. Señor, yo quiero agradarte y esta cosa en mí, yo sé que no te está agradando. Ayúdame a librarme de esto. Y es allí en lo secreto donde uno trabaja todas esas cosas. O Dios se vale de alguien, ¿verdad? Para pisotearle algún callo. Se va uno corriendo al cuarto de oración en lo secreto. Y allí se refugia uno en Dios y le dice, Señor, escóndeme en ti, Señor. Señor, me siento tan mal, me siento tan apachurrado, ¿verdad? Así es que aquí vengo, solo abrázame. Y yo me acuerdo que una vez estaba yo en mi cuarto de soltero, les estoy hablando de hace años. Yo oraba sentado, tenía unos cojines, mis camas estaban en L y el cojín estaba en medio, yo me apoyaba en la cama. Y allí oraba yo, con las piernas cruzadas. Y simplemente. Y al día siguiente había una persona, ya se la llevó el Señor. Había una persona que tenía un don tremendo, ¿verdad? Del lado del Espíritu. Y creo que me llamó por teléfono. Me dice, mira, anoche te soñé. Así, ¿cómo me soñaste? Estabas en los brazos de Dios, estabas así sentado con las piernas cruzadas y el Señor te estaba abrazando. ¿Qué sabías? No estaba ahí cuando yo lo estaba haciendo. Pero el Señor me dejó saber que Él está allí todo el tiempo. Él me dejó saber la realidad de esta cosa. Amén. Pero entonces les cuento que en esos días ya teníamos nuestro grupo de oración de este otro lado. Y aprendimos a batallar, aprendimos a pelear. Yo le tengo mucho respeto a un evangelista que ya se fue con Dios, Morris Cerulo. Si alguna vez supieron de él, esto lo aprendí en una escuela de ministerio una vez que llegó él a Guatemala. Pues
las bases, ya lo demás, o sea, díganme algo que no sé y me voy a ir a las escrituras y voy a buscar saber todo lo que la Biblia diga al respecto de eso. Y aprendimos los principios de cómo batallar espiritualmente. Amén. Entonces se los transmitía a lo que era nuestro grupo, nuestro clan en esos días. Y les digo, así tenemos que orar. Las primeras veces que íbamos a hacer evangelismo, llegábamos a la prisión, les hablábamos, los muchachos viendo para arriba, ¿a qué hora se van a callar estos? ¿Verdad? Cuando sabían que ese día les llevábamos regalos, todos recibían al Señor. Pero si a la semana siguiente no llevábamos regalos, nadie recibía al Señor. ¿Sí? Entonces les dije, no, esto no puede seguir así. Y empezamos a hacer batalla espiritual y allí es donde empezamos a ver cómo se empezaban a convertir con lágrimas estos muchachos. Miren, fue tan real, les he contado que pasaron años. Y un día iba yo en la universidad caminando y de repente había un muchacho cambiando una bombilla, subido en una escalera. Me dice, hermano Carlos, yo era el fulanito, uno de los muchachos que había recibido al Señor allá en la cárcel con nosotros. Y tenía trabajo, estaba yendo a la iglesia, estaba buscando al Señor. Y otro día iba yo en la calle, en la avenida Reforma, y había un muchacho repartiendo volantes. Y de repente me toca el vidrio, me dice, hermano Carlos, ¿se acuerda de mí? Este se llamaba Víctor, este de la Reforma. Otro de los muchachos que recibió al Señor con nosotros ahí en la cárcel. Miren qué cosa. Entonces, aquí nuestra experiencia colectiva nos permitía a gente que en lo privado estaba buscando al Señor, nos permitía unirnos acá y pelear batallas juntos y obtener y ver unas victorias increíbles. Amén, amén, gloria al Señor. Bueno, esa es la introducción. Ahora vámonos a un ejemplo bíblico clásico. Y en estos días hemos estado hablando de David, ¿verdad? Les voy a dar un versículo que les he dado en casa, que está en Isaías, capítulo 55. Ajá. Versículo 3 y 4. Isaías 55, versos 3 y 4. Así es que en lo que llegan ahí a Isaías, se imaginan que yo entiendo lo que nos está diciendo el Señor en el libro de Hebreos cuando dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Quiere decir que si estamos buscando al Señor en lo privado y estamos buscando al Señor de manera colectiva, dice, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios nos está dando la fuerza y la capacidad para mantener a raya toda esa oscuridad y todas esas tinieblas y mantenernos firmes, bien guardados los unos a los otros y seguir caminando y seguir abriéndonos brecha en medio de todos estos demonios que andan sueltos en el mundo hoy, ¿verdad? Amén. Bueno, pero miren, Isaías 55, versos 3 y 4 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Él tiene mucho que enseñarnos. Y literalmente cuando Cristo esté reinando por 1000 años aquí en la tierra, uno de los que va a estar enseñándole a los gentiles los caminos de Dios va a ser David. Y con él nosotros, si es que nosotros los aprendimos. Amén. Y los experimentamos y los vivimos. Amén. Pero David es más importante de lo que nosotros podemos concebir. Así es que veamos la historia de David. Se las narro. Hoy probablemente no les voy a leer tanto, eso lo vamos a hacer mañana. Pero miremos la historia de David. ¿Se acuerdan de sus antecedentes familiares? ¿Se acuerdan cómo lo menospreciaba el papá? Tráeme a tus hijos. El Señor ha escogido uno para él, ¿verdad? Y mandó a traerlos a todos menos a David, porque después de todo era el más chico, ¿verdad?
¿sí? Ok. Después resulta que están batallando en contra de los filisteos cuando aparece Goliat. Llega David con una lonchera, ¿verdad? A llevarles pan y quién sabe qué más cosas a sus hermanos ilustres. Y viene el hermano y le dice, yo sé por qué estás aquí, es por morboso que estás aquí. Es lo que le dijo en otras palabras, es por morboso que venís aquí al campo de batalla. Bueno, qué sorpresa cuando David, lleno de celo y de amor por el Señor, agarró una piedra del arroyo y le dio una pedrada con su honda a Goliat aquí en la frente, ¿verdad? Amén. Pero David aprendió a buscar al Señor en lo secreto. David aprendió a refugiarse en Dios en lo secreto. Si no tenemos nosotros esta experiencia privada con Dios, muy poco de todo lo demás nos va a hacer sentido, nos va a llamar la atención. Y créanme, cuando llega el momento de tener celo por el Señor Jesucristo, no va a haber celo por ningún lado. Amén. Las personas que cuestionan al Señor Jesucristo, habiendo tenido contacto con la iglesia, con la Biblia, con otros cristianos, etcétera, es porque ellos mismos no han tenido esta experiencia. No hay vuelta de hoja, ¿verdad? Cuando uno la tiene, la cosa es completamente diferente. ¿Saben? Por eso el mundo no nos entiende. Creen que lo único que estamos haciendo es manejando conceptos teóricos, ¿sí? Creen que lo único que estamos haciendo es abrazando alguna filosofía determinada, así como hay otras 200 que pudimos haber abrazado, dispusimos a abrazar esta. Creen que de eso se trata. De ninguna manera. Tener una experiencia con Dios no es un ejercicio intelectual. Jamás. Amén. No, es una experiencia espiritual. Y o la tenemos o no la tenemos. Si no la tenemos, la necesitamos. La necesitamos. Amén. Uno no es cristiano porque uno cumple con la acción de ir a una iglesia cristiana una vez a la semana. Uno es cristiano porque Cristo nos limpió con su sangre, perdonó nuestros pecados y vino a hacer su habitación aquí adentro, transformando y revolucionando nuestra vida a partir de ese momento. Llenándonos con su paz, con su reposo, con su gozo y dándole de repente. O sea, hace un minuto nuestra vida no tiene sentido. Amén. No tenemos dirección. Estamos perdidos en el espacio sideral. Llega Cristo. Un minuto después, nuestra vida tiene sentido, tiene razón de ser. Tenemos una dirección, ¿sí? Un punto al cual vamos a movernos. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Así es que igual, si usted trata de explicarle estas cosas a alguien que cree que solo se trata de un ejercicio intelectual, usted va a perder su tiempo, no lo van a entender. ¿Cómo explicar una experiencia? ¿Cómo explicar una experiencia? Amén. Ok. Entonces, este era David. David, él vivió bajo presión desde el día 1. Era una persona menospreciada por su padre. Era una persona menospreciada por sus propios hermanos. Lo dejaban solo, corriendo toda clase de peligros. Allá en el campo, cuidando a las ovejas de su padre. Tuvo que pelear con leones, tuvo que pelear con osos, ¿sí? Y uno cree, porque pues ustedes saben cómo ilustran esas historias. Y aquí está el chiquitito de David, sin ningún problema, sacándole el corderito al león de la boca. ¿Qué creen, que él no tembló o tuvo temor? Él era un ser humano, él no era un habitante de otro planeta. Él era un ser humano. ¿Qué tal que a usted le toca? Que de repente se le aparece un león, se le aparece un oso y no hay a dónde correr. Encima de todo, si pierde una oveja, le van a echar a usted la culpa y se la van a cobrar. No hay nadie en kilómetros a la redonda para decir, por favor, vengan, ayúdenme. Y le toca a usted solito enfrentar esa clase de cosas. Y a veces no son leones y no son osos literales, pero estamos solitos enfrentando toda clase de situaciones. Amén. Toda clase de cosas.
Pero es allí donde David eligió esconderse en Dios, refugiarse en Dios. Amén. Saben que a veces tenemos el cerebro en los pies. Y cuando estamos pasando por situaciones difíciles, muchas personas, en vez de correr a Dios para refugiarse en Él, corren de Dios y se alejan. ¿No les parece la cosa más ridícula que puede hacer el ser humano? Amén. Está huyendo de lo único que existe, que efectivamente es nuestro refugio. Refugio para el espíritu. ¿Dónde más va a encontrar uno? Refugio para el alma. ¿Dónde más va a encontrar uno? Sí, con todo respeto a los señores psicólogos, pero ellos no son un refugio para el alma del hombre. Amén. Sí, podrán ventilar sus cosas y podrán recibir uno que otro, ¿cómo se llama? Puntos allí de dirección de qué deben hacer y todo lo demás, pero un refugio para un alma que está afligida. Sí, el refugio para un espíritu que está cargado. Solo Dios. Y mucha gente pasa por una situación difícil y lo primero que hace es dejar de ir a la iglesia, ¿verdad? Lo primero que hace es dejar de visitar su cuarto de oración. Se quedan descubiertos. David es una persona que nos enseña a hacer completamente lo contrario a eso. Él nos enseña a refugiarse en Dios. Y oportunidades para quejarse tuvo a granel el rey David. Pero si se tenía que quejar, ¿saben dónde se quejaba? No con el vecino, ni con... No, iba con Dios. Un problema, corría a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Escribió aproximadamente 75 salmos. Lea los salmos y lea los títulos de los salmos y va a descubrir en qué momento escribió qué salmos. Y en los momentos más pesados, oscuros, difíciles de su vida, escribió los salmos más espectaculares que podemos encontrar nosotros en la Biblia. Amén. Es siendo perseguido por un rey enloquecido que él escribió muchos de estos salmos. Amén. ¿Y por qué pudo escribir cosas como Jehová es mi pastor, nada me faltará? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, ¿dónde estaba cuando escribió ese salmo? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Siento que me muero, Señor. O sea, no me estoy muriendo, pero siento que me muero. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cómo lo sabe? Cuando uno está en valle de sombra de muerte, uno no lo ve tan fácil y uno no lo siente por ningún lado. ¿Cómo sabe que sigue allí? Porque cada vez que corrió a él para refugiarse, encontró paz, encontró consuelo, encontró al Señor. Por eso sabe que sigue allí, aunque no lo vea, aunque no lo sienta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. Amén. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Al final de cuentas, David sabía que todo esto era necesario, ¿sí?, para poder llegar a la casa del Padre. Amén. Pero ven lo que estoy diciendo. ¿Por qué era David la persona que era? ¿Perfecto? Solo el Señor Jesucristo. Amén. Pero lejos de señalarlo, eso a mí me da esperanzas. ¿Pero por qué? ¿Por qué era quien él era? Supo lo que supo, hizo lo que hizo.
porque supo refugiarse en Dios, supo esconderse en Dios. Amén. Y Dios tuvo que crear las situaciones más horrendas para David, porque sabía que David las iba a necesitar para llegar a ser el hombre que llegó a ser. Amén. Ciertamente. Sí, sí. Y como les digo, hay salmos en donde se queja. Nunca se queja de Dios. Al contrario, lo que está haciendo es quejándose de la situación, de las personas, de los enemigos, pero lo hace en la presencia de Dios. Porque es el único lugar a donde uno puede ir legítimamente a ventilar todos sus problemas y encontrar perdón, y encontrar paz, y encontrar sabiduría, y encontrar dirección para nuestra vida. Amén. Nunca se nos ocurra correr de Dios. Corramos a Dios. Corramos a Dios. Amén. Entonces, es nuestra experiencia privada la que va convirtiéndonos en una esposa para el Señor Jesucristo. Es la experiencia privada. Yo aprendí a amarlo a los niveles a los que aprendí, buscándolo en lo privado. Amén. Es la experiencia privada. Sí. No es la acción de ir a la iglesia una vez a la semana lo que nos convierte en una esposa. Esposa es todo un nivel de confianza que tiene que formarse. Todo un nivel de obediencia que tiene que formarse. ¿Sí? Amén. Todo un nivel de sumisión y de entrega a su soberanía que tiene que formarse en nosotros. Y eso se forma aquí. Por supuesto, los palazos son allá afuera. Los bombazos son allá afuera. Pero eso nos hace correr a nuestro lugar secreto, a nuestro lugar de refugio. Y allí haga lo que deba. Quéjese, pero hágalo allí. Llore, pero hágalo allí. ¿Sí? Ventile su enojo, pero hágalo allí. ¿Qué creen que yo no he ventilado mis enojos? Lo hago en el cuarto de oración. Hay gente que me dice, yo nunca te he visto enojado. Es porque no vives conmigo. Pero voy y lo ventilo en mi cuarto de oración. Amén. Y una vez me acuerdo, estaba de veras enojado. Ni les voy a contar por qué. Pero solo llegué a mi casa, era soltero todavía. Llegué a la casa, saludé a mis papás, me fui a encerrar en mi cuarto, me tiré en el suelo y somaté la alfombra de mi cuarto. ¿Sí? Cuando terminé de somatar la alfombra, dije, Señor, ahora perdóname. Gracias porque tengo un lugar al cual puedo venir y desahogarme. Ahora perdóname, límpiame. Amén. Y me acordé de un versículo. Bienaventurados aquellos, dice que por mi causa son vituperados. Y no me acuerdo si es Mateo o Lucas que dice gozaos y alegraos. Y en la Biblia King James dice salten de gozo, porque su galardón es grande en el reino de los cielos. Y más o menos iba por ahí el asunto. Entonces, ¿saben qué empecé a hacer en mi cuarto yo solito, donde solo Dios y yo? Empecé a saltar de gozo. Y dije, gracias, gracias, gracias. Amén, amén. Todo eso es aquí. Entonces, ¿qué ocurría cuando estábamos en el ámbito público? ¿Qué ocurría? ¿Qué creen? O sea, aquí no vamos a ser ningunos debiluchos en la fe. Aquí no vamos a ser ningunos medrosos y pusilánimes. Gente que no puede ir a la guerra, ¿se acuerdan? ¿Sí? Aquí no vamos a temblar solo porque hay algún tipo de situación por la que tenemos que orar. Nuestra búsqueda privada. Es allí donde se forman los guerreros. Es allí donde se forman los reyes. Los guerreros no se forman en el ámbito público. Más les vale ya ser guerreros cuando están en el ámbito público, porque aquí necesitamos gente que ore, gente que pelee las batallas, gente que tenga una relación lo suficientemente profunda con Dios para poder apoyarnos los unos en los otros
y abrirnos paso, abrir brecha, reprender las tinieblas, levantar el nombre de Jesús y seguir adelante, conquistando la tierra. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Es aquí en lo privado. Bueno, para hacerles corta la historia, David, ustedes saben todo lo que sufrió, duró años. Saúl reinó por 40 años, lo que significa que persiguió a David por lo menos unos 20, 30 años. O sea, David con razón llegó a ser la calidad de persona espiritual que llegó a ser. Amén. Porque todo ese tiempo encontró a Dios como su refugio y fue a Dios. Y allí oraba, se consolaba, se refugiaba, ventilaba sus enojos, sus quejas. Amén. Fue allí donde aprendió. Fue en lo secreto, fue en lo privado. Amén. Pero bueno, las cosas se pusieron tan difíciles con Saúl que un día hasta la familia de David corrió peligro. Y se recuerdan, David terminó yéndose a la cueva de Adulam, ¿verdad? Eso está vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1. Primera de Samuel 22, 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Todos los que lo menospreciaban, los que lo veían de menos porque era el más chiquito. Y probablemente dijeron, si Saúl anda detrás de David, anda detrás de nosotros también. Ajá. Y se fueron con David y le dijeron, ahora cuídanos. Ahora mira qué haces con nosotros, pero ahora cuídanos. Y David mandó a sus papás a casa del rey de Moab, ¿se acuerdan? Y allí estuvieron sus papás todos esos años, mientras esta cosa pues se solventaba. Amén. Pero llegó a la cueva de Adulam. Y estando en la cueva de Adulam, miren lo que pasó. Verso 2. Se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora tiene que ver cómo les da de comer y cómo le hace con todos. Pero se le juntaron estas gentes. Ese es nuestro tema. Mañana seguimos. Ellos son los que más adelante se describen como los valientes de David. ¿Qué los hizo de ser afligidos, endeudados y amargados de espíritu? Que los convirtió en los valientes de David. Bueno, eso estaremos estudiando en estos días que vienen. ¿Aprendimos algo? Amén. Bueno, démosle a Dios toda la gloria, con todo el corazón. Démosle toda la gloria. Demos gracias, gracias, gracias. Qué privilegio el de conocer al Señor. Estas cosas Dios las ocultó a los sabios y entendidos según este mundo, pero se las reveló a los niños, dice la Biblia. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de los enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Gracias, Señor. Señor, atráenos. Bienaventurado el que tú atrajeres para que habite en tus atrios, Señor. Atráenos
En pos de ti correremos. Atráenos. Y Señor, que nuestra experiencia privada contigo sea la cosa más maravillosa, emocionante que pueda haber sobre la faz de la tierra para nosotros. Haznos correr a ti. Movidos por situaciones, circunstancias, perseguidos por gente, por enemigos. Señor, por las presiones de este mundo, haznos correr a ti para encontrarte. Enséñanos a refugiarnos en ti, no importa qué. Enséñanos a contarte a ti nuestras cosas, no importa de qué se trate. Enséñanos, Señor, enséñanos a estar en tu presencia, en lo secreto, en lo privado. Enséñanos a estar en tu presencia, a esperar en ti, Señor. Enséñanos a esperar en ti, Señor. Enséñanos a convertirte a ti en nuestro mejor amigo, en nuestro mejor aliado, efectivamente en nuestro Padre. Jesús, en nuestro hermano mayor. Enséñanos, enséñanos, enséñanos. Y pues a lo mejor no necesitamos un rey Saúl, pero Señor, lo que tengas que hacer, hazlo. Para que corramos a ti, para que huyamos a ti, para que nos escondamos en ti, para que nos refugiemos en ti. Es allí donde se forman los reyes, en lo secreto. Es allí donde se forman los generales, los guerreros. Es en lo secreto. Es allí donde se forman los adoradores. Es en lo secreto. Es en lo secreto. Es allí donde somos transformados, en lo secreto. Es allí donde somos verdaderamente convertidos, en lo secreto. Señor, atráenos y forma en nosotros una vida secreta contigo, profunda y maravillosa. Gracias, para que cuando estemos en el ámbito colectivo, público, Señor Dios, estemos allí como aquello que se formó buscándote en lo secreto. En el nombre de Jesús. Gracias por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti. Y todo esto porque tú te acercaste a nosotros primero. Gracias. Ayúdanos a hacer que tú seas cada vez más real, Señor. Y que nuestra comunión contigo sea cada vez más estrecha, cada vez más viva. Te amamos. Gracias. Te amamos. Gracias por este día. Gracias por ti en nuestro corazón. Gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias por instruirnos, por enseñarnos y por tomarnos de la mano y conducirnos como lo haces. Gracias. Gracias que nos conoces. ¿Qué más necesitamos saber? Gracias que así como nos conociste, nos salvaste. Así nos amaste, así nos salvaste. Pero nos amas más aún como para dejarnos como nos encontraste. Gracias ahora por buscar cambiarnos y conformarnos a imagen tuya. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias. En el precioso nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Démosle otro aplauso al Señor Jesús.